se miraba muy bonita y muy bien arreglada, empezó a deformarse. Empezó a verse de una manera muy diferente, muy fea. Se da cuenta que esta mujer tiene una especie de cuernos, una cara muy alargada, unas facciones muy marcadas y una cola. Mucha gente dice que la ven flotando, mucha gente dice que la ven caminando, o muchos hasta volando, la han mencionado. Aquí fallecieron miles de personas. Ustedes saben que la minería es algo muy delicado, es algo muy peligroso, y en aquellos tiempos pues no había las mismas medidas de seguridad y era muy común pues que había accidentes. Parecía ser el mismísimo diablo allá arriba bailando. Salieron algunos de ellos y sí, efectivamente, allá estaba aquel ser, y allá arriba del cerro bailaba y se burlaba. Mucha gente lo miraba, a la gente le daba muchísimo miedo. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Ana, Luis Carrillo, y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy andamos en un pueblo muy famoso porque se dice que aquí bailaba el diablo. Andamos en Betagrande, Zacatecas, mi gente, un lugar muy antiguo, un pueblo minero, fundado por allá por el año de 1548. Aquí es el lugar donde encontraron el yacimiento más grande de plata, allá en los tiempos de la Nueva España. Los españoles aquí dieron con una veta grandísima, y esta mina fue fundada primero que en Zacatecas capital. Entonces el día de hoy, mi gente, quiero mostrarles un lugar que en aquella época funcionaba como oficinas de la mina, y creo que aquí arriba en la parte donde estamos, aquí era donde molían la piedra, donde molían el mineral. Bueno, entonces aquí se hacía un proceso de la mina, y aquí al frente tenemos un cerrito, que es donde se dice que miraban bailar al diablo. Fíjense que aquí en este pueblo se habla mucho sobre apariciones del innombrable. Se dice que es porque en aquellos años era tan rica la mina, había tanto dinero, había tantas posibilidades, pero también había muchos excesos y mucha maldad, y se piensa que ese es el motivo por el cual se aparecía mucho el diablo aquí en este lugar. Pero fíjense, estamos hablando de allá de aquellos tiempos, estamos hablando del 1500 y feria, mi gente, cuando ya sucedían ese tipo de cosas, cuando ya había apariciones del diablo. Pero fíjense que estuve platicando hace un ratito con un señor, le mando por ahí un saludo al señor David Salas, que nos dice que él trabajó en la mina, porque pues hoy en día todavía está funcionando la mina aquí en este lugar, y él nos platica pues sobre esa historia, ¿verdad?, del diablo. Pero él dice que hoy en día, o bueno, más recientemente, se siguen hablando cosas así, o sea que se sigue manifestando. Él nos platicó una historia pues de muy buena fuente, porque esto que les voy a platicar le sucedió a su papá, a su propio padre, y su papá se lo platicaba a él en su infancia, y es una historia que ha ido trascendiendo año con año en su familia. Él nos platica que su papá en sus tiempos de juventud pues era muy parrandero, a él le gustaba mucho andar por ahí, y tenía un compañero, tenía un amigo que era su amigo, su compañero de parranda. Siempre andaban buscando bailes, se metían a las cantinas, tomaban, pues ya a veces un poquito tomados salían por ahí a dar la vuelta, a buscar dónde seguirla. Y en una ocasión ellos salieron y ya se les había acabado el vino, ya no tenía nada para seguir tomando, y a esas horas pues ya imposible conseguir en otro lado, y era muy tarde, ya era muy de madrugada. Y él nos platica que cuando salieron de aquella cantina escucharon música a su papá y a aquel compañero, aquel amigo. Se escuchaba muy bonito, nos dice que era un son, como un son de zapateado con tamborazo, música típica de aquí de nuestro estado de Zacatecas, como que había fiesta por ahí. Muy probablemente habría alguna fiesta, alguna quinceañera, alguna boda. Se escuchaba muy bonita la música, y que le dijo uno al otro: hoy no más, qué bonito se oye la tambora, chihuahua. Y nosotros ya así, sin una gota de tequila, hombre, sin una gota de vino para seguirla. Fíjate, imagínate, para ir a ver si bailamos por allá con una muchachona. Y que dijo: bueno, pues que los de la fiesta no tendrán. Yo pienso que ellos deben de tener. Vamos a ver qué hallamos por ahí. Se fueron dirigiendo ese rastro, se fueron siguiendo, aquella música. Llegaron a lo que el Señor nos menciona como un caimán.
Un caimán vendría siendo un túnel por donde desaguaban. Algún proceso de la mina. Era una especie de túnel por las que salía agua. Ellos se metieron a aquel túnel y a salir de él, allí estaba la fiesta. Había muchísima gente, gente muy elegante, gente muy bien arreglada. La música estaba en pleno ambiente, las luces iluminaban todo el lugar, pero sobre todo había muchas muchachas muy bonitas ahí paradas esperando pues algún bailador, alguien que se animara, alguien que se atreviera a sacarlas a bailar. Y pues ellos, ya un poquito entrados en calor, ya un poquito ambientados, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues, ¿cómo ves si tú te agarras una y yo me agarro otra? Y vamos viendo a ver qué suerte corremos, a ver si quieren bailar. Los dos corrieron con muy buena suerte, porque en cuanto le echaron el ojo a la que les gustó, a cada quien, luego se dejaron ir a invitarlas a bailar. Y estas jovencitas, en cuanto los vieron que se venían dirigiendo hacia ellos, al instante se pusieron de pie, ya sabían a lo que venían. Y ellos también se emocionaron mucho porque ya estaban viendo que ellas estaban anticipando a la petición, a la invitación a bailar. Se las llevaron a bailar. Estaban los dos muy contentos bailando, uno muy cerquita del otro, cuando de repente su amigo voltea y aquella mujer que cuando los dos llegaron se miraba muy guapa, se miraba muy bonita y muy bien arreglada, empezó a deformarse. Empezó a verse de una manera muy diferente, muy fea. Sus pies se empezaron a deformar. Sus brazos empezaron a salirle músculos como si fueran los brazos de un hombre muy bien ejercitado. El color de piel empezó a cambiar. Su cuerpo empezó a deformarse. Y a la vez, el papá de este señor, el papá del señor David, dice que él también empezó a sentir que el ambiente estaba cambiando. Empezó a sentir algo muy extraño al tener entre sus brazos a aquella joven. Y su amigo intentó darle una vuelta para verlo de lado o para alcanzarle a ver el rostro. Aquella mujer dijo, caramba, ¿qué será que no la vi bien? Cuando de repente se da cuenta que esta mujer tiene una especie de cuernos, una cara muy alargada, unas facciones muy marcadas y una cola. Pero al verle los pies, los típicos pies de cabra y gallo. Ahí fue donde se dio cuenta que estaba bailando con el mismísimo. Le dijo, amigo, mira, ve con quién estás bailando. Al instante la soltó y salieron los dos corriendo de ahí, de ese lugar. Muy asustados, la borrachera se les cortó al instante. Estaban muy asustados. Al salir de aquel caimán y voltear hacia atrás, se dieron cuenta que ya no se escuchaba la música. Ya no se miraban aquellas luces y sobre todo ya no se escuchaba aquel escándalo de mucha gente emocionada. Voltearon hacia atrás y ahí no había absolutamente nada. Y es probablemente que sea una de las últimas apariciones de las que se habla aquí en el pueblo. Una de las últimas apariciones del diablo aquí en Beta Grande. Entonces nos platica el Señor que él piensa que es muy probable que en aquel entonces se manifestaba más porque había muchos excesos, había mucha maldad. Ustedes saben que a veces el dinero pues arruina a las personas, las echa a perder, y se dice que por eso sucedían muchas cosas. Él nos platica que hace algunos años, ya más recientemente, un sacerdote vino y hizo una especie de conjuro como para que la mina ya nada más diera lo necesario, que ya no diera en exceso, que ya nomás diera lo necesario para que se mantuviera la mina y se mantuviera la gente. Porque aquí dicen que extraían plata de una forma exagerada, exageradamente mucha plata. Pues bueno, mi gente, ahora sí vamos a recorrer lo que eran las oficinas. Se me olvidó mencionarles, allá arriba también está el tiro. Un tiro muy profundo, nada más que sí nos dijo el Señor, saben que yo les recomiendo que no se acerquen mucho porque ya no está la protección, la quitaron, entonces sí está muy hondo. Por ahí nos asomamos un poquito, pero no, sí da vértigo, sí da ñáñaras, sí da miedito asomarse, entonces mejor así le dejamos. El Señor David nos platica que él también fue minero por algunos años y él nos platica que a él también le tocó vivir una situación. Él nos platica que él trabajó en la parte de aquí arriba. Bueno, más bien en lo que está funcional todavía, porque aquí pues ya no trabaja, ¿verdad? Yo me imagino que es donde él trabajó, es allá arriba, miren, en aquel cerrito donde está la antena, él trabajó allá. Nos dice que él era encargado de una de
De uno de los procesos de la mina, si le soy sincero, pues no le entendí. Cuando uno no conoce sobre de eso, pues es imposible, ¿verdad? Pero él nos dice que estaba sentado como a eso de las 12 de la noche en una góndola que vendría siendo de las que utilizan para bajar el material. Él estaba sentado ahí cuando de repente empezó a escuchar un lamento de una mujer que venía bajando del cerro y se vino por todo el arroyo. Ese lamento, él dice que lo escuchó clarititito porque estaba muy despierto, estaba muy lúcido todavía. Él estaba en su trabajo y nos platica que había un velador y el velador llegó casi al instante, unos segundos después de aquel lamento, y él le preguntó que si había escuchado lo que él había escuchado. Y aquel velador le dijo, sí, se escuchó regacho, se escuchó bien feo. Y él nos platica que ese lamento se escucha, que recorre todo ese arroyo, como si aquella mujer que se va lamentando fuera bajando a toda velocidad, a toda marcha por el arroyo. Mucha gente dice que la ven flotando, mucha gente dice que la ven caminando, o muchos hasta volando, la han mencionado. En el caso de que fuera la mentada Llorona, ¿verdad? Hay muchos testimonios de personas que la han visto. Hay muchas leyendas, aparte de las más conocidas, que yo me imagino que puede ser porque en aquellos años nos dice el Señor que los mayores platicaban que aquí en este lugar había muchísimo accidente, exageradamente accidentes. Aquí fallecieron miles de personas. Ustedes saben que la minería es algo muy delicado, es algo muy peligroso, y en aquellos tiempos pues no había las mismas medidas de seguridad y era muy común pues que había accidentes, que la gente lamentablemente fallecía. Dicen que había ocasiones en las que corrían ríos de sangre de tantos accidentes y tanta gente que fallecía. Entonces el trabajo de la minería hoy en día es muy peligroso, pero en aquellos años pues dicen que era todavía más. Entonces se habla de muchas apariciones fantasmales aquí en Betagrande, muchas personas que muy probablemente fallecieron en aquellos años. Se habla de personas con trajes de minero de aquella época, se habla de mujeres, se habla de niños. Hay muchísimas historias aquí en Betagrande. La más famosa es la del diablo, bailando en la cima de aquel cerrito. Platica la gente de aquí del pueblo que en aquellos años había un burdel, una casa de citas, un lugar donde los mineros y la gente que vivía aquí en este lugar pues iban a gastar su dinero, iban a divertirse, pero pues esas son prácticas no muy bien vistas en aquella época, y pues yo pienso que ni hoy en día, ¿verdad? Pero los mineros iban y se gastaban todo su dinero ahí, en excesos, en alcohol, en mujeres, y hacían muchos destrozos, hablaban de más, salían de pleito entre ellos. Muchas de las veces ahí llegó a haber peleas, llegó a haber pleitos, pasaban muchas cosas malas, pero era un lugar que estaba prosperando junto con la mina, por el hecho de que los mineros pues no salían de ahí. Pero cada vez sucedían cosas más fuertes en ese lugar, cada vez había más desgracias, más tragedias, cada vez sucedían más cosas malas. Aparentemente la gente tenía más alcances más malos cada día. Entonces, una ocasión, una persona, un minero, iba saliendo de aquel burdel ya por la madrugada, y al salir y voltear hacia el cerrito, miró una figura muy extraña allá arriba de aquel cerro. Allí estaba un hombre de apariencia muy extraña, bailando en la cima del cerro. Él se quedó viendo muy sorprendido, pero pensó que muy probablemente era el alcohol que lo estaba haciendo alucinar, o lo estaba haciendo ver cosas de más, porque esa figura se miraba muy extraña, no era un hombre común y corriente. Y un escalofrío le recorrió por todo su cuerpo, como que algo le avisaba que eso no era nada bueno. Decidió irse a buscar dónde seguir la parranda. Se olvidó del hecho, pero al siguiente día volvió a hacer lo mismo. En cuanto salió de trabajar, en cuanto salió de la mina, otra vez se fue hacia aquel burdel, pero en esa ocasión salió en compañía de uno de sus amigos y compañeros del trabajo. Los dos vieron aquella figura allá arriba del cerro. Ahí estaba aquel hombre. Entraron a la cantina, entraron al burdel a decirle a demás compañeros que salieran por favor para que vieran a ver si era lo mismo que ellos estaban viendo, porque para ellos
parecía ser el mismísimo diablo. Allá arriba, bailando. Salieron algunos de ellos y sí, efectivamente, allá estaba aquel ser burlándose, bailando de una forma muy extraña, haciendo burla de ellos. Porque para él, pues el pueblo ya era de él. Se estaba apoderando totalmente del pueblo y de su gente por tantos excesos, por tantas maldades, por tantas cosas malas que estaban sucediendo en ese momento. El diablo estaba ganando, se estaba apoderando de las almas de las personas de aquí de Betagrande. Era muy común salir de madrugada de ese tipo de lugares y verlo ahí bailando. Con el paso del tiempo, muchos aseguran que lo miraban, que salía de aquel burdel y se iba a baile y baile hasta llegar a aquel cerro. Y allá arriba del cerro bailaba y se burlaba, mucha gente lo miraba. A la gente le daba muchísimo miedo, porque era la presencia del diablo. Entonces fue tan frecuente ese avistamiento, que ya la gente de cualquier cosita decía, ¿sabes qué? Cálmate porque se te va a aparecer el diablo. Y una simple palabra o el simple hecho de mencionarlo ya era motivo para que aquel se manifestara. Estaba muy blandito, estaba muy facilito de manifestarse. Nomás bastaba con que una persona dijera, ay caramba, parece que vi al diablo, y él se manifestaba. ¿Saben que tengo que tener mucho cuidado? Porque aquí está un enjambre de abejas y ¿para qué le movemos? Yo soy alérgico. Pero ¿saben qué también me llamó la atención? Esa bigotototota, está gruesísima, no sé si desde aquí se alcance a distinguir, pero era una viga que cruzaba, yo pienso que todo esto, y sostenía algún techo, el techo. Es que miren la magnitud de la construcción. Aquí eran oficinas, imagínense la importancia en aquellos años de la mina. Pues bueno, esos avistamientos fueron más frecuentes cada día. Se estaba apoderando, muchas personas aseguraban que por las mañanas afuera del burdel o por ese caminito que lo llevaba uno hacia aquel cerro, olía a azufre. Más bien dicho, apestaba a azufre. Entonces era un pueblo donde se decía que el diablo se estaba volviendo el amo y señor. Hasta que un sacerdote decidió hacer algo. Pensó que ya era mucho y que no iba a permitir que el diablo se apoderara de este lugar, y mucho menos de las personas. Mandó construir una iglesia, un templo, el templo del Calvario, ahí arriba de ese cerrito, mi gente. Entonces, ese templo por eso es tan famoso aquí en Betagrande, porque fue construido por órdenes de un sacerdote para espantar, para desterrar, para correr al diablo de ahí de ese lugar. Entonces, imagínense, quiere decir que en ese cerrito algo hay, porque ahí se aparecía el diablo. Es uno de los lugares más famosos aquí de Betagrande, es uno de los lugares que más visita la gente, ese templo. Y el estar allí, imaginarse que ahí se paraba el diablo y divisaba para todo el pueblo. Imagínense, en aquellos años los mineros salir ya bien tomados y voltear hacia aquí el cerrito y mirar al diablo ahí. También se habla, mi gente, de una mujer de negro. Una mujer de negro que muchos aseguran ver que recorre las calles de aquí de Betagrande, pero casi siempre por lo regular son las calles más alejadas, son las calles más escondidas, ahora sí que por las orillas. Una mujer vestida completamente de negro que se dice que es una mujer que murió en un accidente en la mina, y esa mujer va vestida de negro. Entonces no sabemos por qué de negro, si así la sepultaron o ella estaba de luto, si había perdido a alguien en la mina. En aquellos años moría mucha gente diario, todos los días en la mina en accidentes. Entonces esa mujer es una víctima más, y dicen que se manifiesta. Mucha gente la ha visto recorrer las calles de Betagrande. También se habla mucho sobre duendes. Sabemos que donde hay duendes, dicen que es porque hay dinero. Se dice que esos pequeños seres, pues, son los protectores de aquel dinero. Entonces, dentro de las minas y por fuera de las minas, en las orillas, yo me imagino como que en este tipo de construcciones viejas donde la gente no se mete, es donde suelen ver duendes. Aquellas personas que tienen el don y la suerte de verlos, porque no toda la gente los ve. Yo en lo personal he visto muchas cosas, pero duendes nunca, Aquí hay algunas excavaciones. No sé si sea porque vinieron a buscarle, han sido los animales,
o por qué motivo, ¿verdad? Pero se habla mucho también sobre tesoros porque aquí en este lugar, en Betagrande, pues se habla mucho de que también pasó Pancho Villa en los tiempos de la Revolución. Cuando sucedió lo de la toma de Zacatecas, pues dicen que él pasó por aquí. Y mucha gente que vivía aquí en Betagrande, al saber que se acercaba el movimiento de la Revolución, escondieron sus dineros, los enterraron. Mucha gente al verse perdida los aventaba en los tiros de la mina. Entonces se habla mucho sobre personas que compran algún terrenito y empiezan a escarbar los cimientos para hacer su casa y dan con aquellos entierros por casualidad. Entonces se habla mucho sobre todo ese tipo de cosas. Entonces yo pienso que ese puede ser uno de los motivos por el cual se mira mucho duende aquí en este lugar. También lo que les quiero platicar es cómo fue que los españoles allá en 1548, o bueno antes, ¿verdad? Porque en 1548 fue la fundación de Betagrande. Pero cómo fue que ellos dieron con ese yacimiento, cómo fue que dieron con esa veta de plata. Se dice que los españoles venían nada más de paso. Ellos pasaron aquí por estos cerros porque aquí era puro monte, aquí era puro cerro, obviamente el pueblo no existía. Era simplemente monte. Entonces los españoles venían de paso, muy probablemente iban hacia otro lugar. Entonces se detuvieron aquí, justo aquí, en una mina, en un tiro que está aquí hacia nuestra derecha. Bueno, en dirección a donde tenemos la cámara ahorita. Es un tiro que hoy en día se llama la mina de Albarrada. Esa fue la primer mina que encontraron aquí, fue el primer yacimiento. Fue la primera veta que encontraron aquí en Betagrande, la de Albarrada. Pues se dice que estos españoles venían de paso y justo aquí, en ese punto exacto de Albarrada, se detuvieron a almorzar. Se detuvieron, se bajaron de sus caballos y empezaron a calentar su comida. Ellos utilizaron piedras como tenamastes para poner alguna estructura, algún comalito y poder calentar su comida. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que aquí estuvieron platicando, conviviendo, almorzando, platicando los planes a futuro. Cuando de repente uno dice, ¿saben qué? Vámonos. Pues yo me imagino que el jefe, ¿no? El general o quien fuera el encargado de aquella excursión les dijo, ¿saben qué? Vámonos, ya es hora. Vámonos. Cuando uno de ellos se detiene y le dice, no, espérate, hay que apagar la lumbre. Así déjala ya, vámonos. No, espérate. Hay que apagar porque mira, aquí es puro monte y está algo seco. No vaya siendo que agarre y hagamos un incendio aquí en todos estos montes. Imagínate el incendio tan grande que se podría hacer. Al apagar la lumbre, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que aquellas 4 piedras que ellos en lo personal utilizaron como tenamaste para calentar su comida, estaban completamente derretidas. Se sorprendieron bastante al ver con el calor de la lumbre, aquellas piedras estaban derretidas. Al levantarlas y examinarlas, se dieron cuenta que era plata. Era plata. Ya no se fueron de aquí del lugar. Trajeron a las personas indicadas para estudiar y resulta que aquí encontraron la veta de plata más grande de todo el estado de Zacatecas. Esta es la zona más importante de la Nueva España, de la zona norte de Zacatecas. Aquí fue donde sacaron la mayor cantidad de plata en todo el estado y uno de los lugares más importantes en todo el país. Imagínense, había tanto mineral, había tanta plata que brotaba por encima de los cerros. No había ni siquiera tanta la necesidad a lo mejor de excavar muy profundo. O bueno, no sabemos de minería, muy probablemente la veta corría pues hacia abajo, a lo profundo de la tierra, ¿verdad? Pero imagínense, era tan grande la veta que brotaba por encima del cerro. Ellos simplemente agarraron 4 piedras, las usaron como tenamaste y eran 4 piedras completamente de plata pura. ¿Se imaginan? Es por eso que había tantos excesos, había mucho dinero y el dinero convierte a las personas a veces para mal. Y eso fue lo que sucedió en este lugar. Había tanto dinero, había tanta plata que todos los trabajadores, todos los mineros les iba muy bien. Tenían mucho dinero, tenían el dinero que no se acababan. Entonces se volvieron personas muy avariciosas, personas muy malas. Y es por eso que aquí en este pueblo
se manifestaba el diablo. Y bueno, más recientemente, por allá por el año 60, sucede esta historia del papá del señor David, que también le tocó bailar con el diablo. Entonces, ¿se imaginan? Pues esa es la historia de aquí de Betagrande, mi gente. Espero que les haya gustado. Pues es una parte de las leyendas que hay aquí en este lugar. Un lugar muy interesante, ya lo estuvimos recorriendo. Es un pueblito muy bonito y con muchísima historia, y sobre todo un pueblo muy antiguo. Betagrande, fundado por allá por el año de 1548. Pues bueno, mi gente, voy en busca de Ana, que ya por ahí se me perdió, pero no sin antes mandarles un saludote. Bueno, en especial para la señora Ana Díaz, que cómo nos regaña, nos dice que nunca le mandamos saludos. Pues ahora sí, reciba un saludo la señora Ana Díaz. Un saludote también por ahí para toda la gente que sigue nuestro canal, por ahí para Tijuana presente. También queremos mandar un saludito muy especial para nuestra compañera, nuestra colega Leti Carrillo del Cantinero, que pues por ahí está enfermita y anda malita. Entonces queremos que le eche ganas porque la queremos ver pronto en los videos. Para sus papás y para nuestro compañero Rafa, reciban un saludote muy especial todos ustedes. Pues bueno, me despido, mi gente, soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.